Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Manabí? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. Desde que se inició el proceso de la Revolución Ciudadana, se han suscitado cambios radicales en nuestro país, que van desde la desaparición de la vieja partidocracia, el debilitamiento de los grupos sociales y políticos opositores al régimen, el arrinconamiento de los grupos de poder, incluidos periodistas y medios de comunicación que mantienen distanciamiento con el actual gobierno de Rafael Correa. Es así que producto de estos enfrentamientos mediáticos entre gobierno y medios, varios periodistas influyentes de la opinión pública han sido sacados de sus espacios de trabajo, están exiliados o han tenido que sucumbir ante la presión ejercida por el poder político, hasta que llegó la estocada final. La aprobación y vigencia de la Ley de Comunicación, que para un sector atenta a la libertad de expresión y para otro es el inicio de un periodismo responsable. Bajo este escenario vamos a poner sobre el tapete el futuro de la prensa libre e independiente del Ecuador. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. Enseguida revisemos quiénes son nuestros invitados. Carlos Vera, ex presentador de televisión, productor de televisión, escritor. Ingeniero Vicente Vélez, director provincial de Manabí de Alianza País, rector de la UTM, ex gobernador de Manabí. Estimados amigos televidentes, queremos empezar saludando a la presencia de nuestros invitados muy gentiles por estar con nosotros en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. A usted, Carlos, gracias por estar con nosotros. Ha venido desde la ciudad de Guayaquil a participar exclusivamente en este programa. Muy gentil por aceptar nuestra invitación. Carlos, aprobada la Ley de Comunicación, ya estando en vigencia plena, ¿cuál será el futuro de la prensa libre e independiente? Buenas noches y bienvenido, Carlos. Buenas noches, es un gusto compartir este panel con un académico que preside el partido de gobierno. Ojalá los demás se parecieran a mi interlocutor. La Ley de Comunicación no está vigente. ¿La Ley de Comunicación, perdón? No está vigente. ¿Ya está sancionada? No. La Constitución dice que todos aquellos artículos que se opongan a ella automáticamente están derogados y que prevalecen tratados internacionales, y en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por sobre regulaciones que atenten contra ellos. Y en una serie de artículos de esa ley mordaza, que fue impuesta, no aprobada, el día anterior, y yo me explico con la imposición, salieron de Carondelet más de 40 insumos que ni por los propios asambleístas del partido de gobierno fueron conocidos y menos debatidos. Por toda la asamblea se impusieron, no se aprobaron. Esos artículos son ineficaces. La diferencia es que el miedo que impera en el país, porque hay una dictadura y la prueba es que controla la justicia, cuando no hay independencia de poderes, hay dictadura tan simple como eso. Ha hecho que antes y ahora medios de comunicación y periodistas empiecen a autocensurarse. Usted dice entonces que la ley transgrede la Constitución, las normas internacionales, pero el gobierno ha hecho prevalecer su aprobación toda vez que ya ha sido publicada en el registro oficial. Por lo tanto, es una ley que está vigente y que en estos momentos empezará o iniciará este proceso para hacer un periodismo más responsable, como le ha dicho el gobierno. Repito, una cosa es que declare la inconstitucionalidad, si es que acepta la demanda de Luis Fernando Torres en la Corte Constitucional, y otra cosa es que automáticamente esos artículos no sean ineficaces en todos aquellos puntos que contravienen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a los tratados internacionales. Para solo citar un ejemplo, la censura previa está prohibida, dice la ley que está prohibida, pero como los ignorantes o mala fe que hicieron esta ley no saben de comunicación, no se dan cuenta de cómo imponen la censura previa, una serie de artículos sin que utilicen la palabra. Por ejemplo, dicen ellos que no se puede hablar de ningún proceso judicial y opinar institucionalmente del tema hasta que tenga sentencia. ¿Qué va a hacer eso con los medios de comunicación y los periodistas? Claro. Que se inhiban de hacerlo porque en cualquier momento puede ser considerada opinión institucional del medio, que solo se expresa de paso en un editorial, cosa que tampoco saben los que hicieron las leyes, aquel tema.
Carlos Vera aparece como uno de los mayores defensores de la libertad de expresión, o es el Carlos Vera que está en una vereda distinta a la posición de este gobierno y que está defendiendo, como dice el gobierno, al famoso Big Business, a la prensa mercantilista, a la prensa que tiene sus intereses. ¿En qué posición está Carlos? Qué bueno que me lo preguntas, porque yo fui una de las víctimas de un sistema imperfecto de expresión que existe en el Ecuador, pero aquello no me convierte en un resentido, en un amargado, para hacerme enemigo de Manavisión o El Diario donde escribí, o de Coavisa donde salí, justamente por los vicios que sí tiene la comunicación privada, que necesitaba una regulación, pero no proveniente de un tipo que odia a la prensa y la persigue más que a la delincuencia, y menos de un sistema dictatorial. Esa es mi posición en cuanto a la libertad de expresión. Libertad de expresión existe cuando el ejercerla, como yo lo hago, no conlleva retaliaciones del Estado. En mi caso y en el de muchos críticos, ejercer libertad de expresión significan cadenas nacionales para difamarte y calumniarte sin pruebas. Me han llamado golpista 3 años, 10 veces en cadena nacional. Aquí estoy. ¿Qué fue, pues? Si hay un golpista por las calles, es un delito que lo dejen libre, ¿verdad? ¿Ok? Es una infamia que sufrimos quienes combatimos este régimen. ¿Le tiene temor a una ley que va a hacer más responsable a la prensa, a los periodistas? Le tengo repudio porque no consigue el efecto que persigue. La ley, a cuenta de que, como hace la Constitución, tiene algunas mejoras, innovaciones y beneficios, de que era un instrumento necesario para democratizar la propiedad de los medios, ciertamente, y para impedir la concentración de frecuencias como hubo antes y todavía hay ahora. Si saben quién es el señor Jorge Yunda y qué es en el gobierno, me van a dar la razón. Se va al otro extremo y termina siendo un instrumento de represión peor. Hacía falta una norma, pero que no venga de un trastornado mental que persigue a los periodistas como si fueran delincuentes. De esa prensa corrupta que también lo llevó al poder, porque a través de ese linchamiento mediático, ustedes, los periodistas influyentes, los medios de comunicación influyentes, hicieron ese linchamiento mediático a Álvaro Noboa y prácticamente le dieron en bandeja de plata a la presidencia a Rafael Correa. Yo nunca linchaba a nadie. Yo dije todos los días usted aparecía Correa, en el medio de comunicación difamándolo, yo dije lo que Correa Álvaro no se Noboa atrevió a decir de su rival, porque a mí me correspondía investigar las características pero lo debilitó de alguna manera. Porque era mi obligación investigar quién estaba a punto de asumir el poder en el Ecuador. Y por cierto, no me imaginaba jamás que iba a ser un traidor el que gane la presidencia de la República. Pero aquí hay un punto muy importante. Esa prensa que apoyó en parte a Correa y que totalmente le dio apertura el 2006, es la misma de ahora. ¿Por qué le molesta? El 6 de junio, él dijo en el aniversario del diario Hoy, a Gringo Mantilla, que es su director: Gringo, te invito a que nos ayudes a corregir nuestros errores y a combatir la corrupción. ¿Por qué le molesta? Porque esa prensa no se cayó los errores y la corrupción del gobierno y ahora necesita romper el espejo para que no refleje la imagen que allí se proyecta. Carlos, finalmente y en breve, ¿en qué estatus queda la prensa libre e independiente? Anteriormente se decía que la prensa era el cuarto poder o era un contrapoder. Con esta ley de comunicación, ¿cuál sería el estatus que ocuparía la prensa libre e independiente, insisto? Yo no voy ahora a desdecirme de lo que dije antes. La prensa es un poder. Y como tal es un poder que necesita ser regulado, no censurado. Queda frente al reto de ser más profesional y valiente que nunca para defender los principios que dijo proclamar siempre. En ese estatus queda esa prensa. Ingeniero Vicente Vélez, gracias también por estar con nosotros. Con la aprobación de la ley de comunicación, ¿tendremos una prensa más responsable o tendremos una ley mordaz? Muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan. Y quiero agradecer las palabras de nuestro querido Carlos. Realmente también para mí es un honor el poder compartir este panel junto con él, que creo que aunque esté en una vereda distinta al gobierno. El estar y el caminar en veredas distintas no disminuye en nada la grandeza, la entrega, el esfuerzo de las personas. Yo creo que el competir, el luchar contra gente grande, lo único que hace de los contendores es ponerse a la altura de esa grandeza, de manera que para mí es sumamente grato el poder compartir con Carlos esto. Mire, yo creo que la ley de comunicaciones era un compromiso y una necesidad social.
durante muchos años, quizás demasiados años, el Estado ecuatoriano se había convertido en un Estado donde los poderes fácticos iban haciendo cuotas, como en la época feudal, los señores feudales iban estableciendo cuotas que eran vedadas al poder real del Estado, es decir, la sociedad, el Estado como tal, debe ser el controlador y regulador de toda la vida social. Ese es el primer mandato del Estado. Cuando a partir de la modernidad surgen los estados nacionales, esos estados nacionales se constituyen como regulador de la sociedad, regulador de todos los poderes, y para ese Estado nacional no debe haber ningún señor feudal. Yo creo que la prensa y los medios de comunicación, lamentablemente, se habían convertido en eso que en la Edad Media eran los señores feudales, guardando las distancias y la... Para el gobierno la ley de comunicación está vigente, pero en estos momentos, Carlos Vera, periodista de la oposición, así como también un sector de la oposición, dice que la ley no está vigente. Bueno, la ley es tan vigente que empieza a ejercer sus efectos en todo el país. En nuestro marco legal, una ley entra en vigencia, se necesita la aprobación de la Asamblea y el ejecútese de la Presidencia. Si hay algo que pueda ser considerado inconstitucional, yo creo que el camino es hacer lo que hizo el diputado, el asambleísta Torres, seguir un proceso en donde el Tribunal Constitucional definirá si efectivamente algo de esa ley no está dentro del marco constitucional. Porque si no vamos a acabar en declaraciones muy folclóricas. Eso me recuerda los pedidos de la izquierda frente a la Embajada de los Estados Unidos de la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente les va a hacer caso. Pero si la ley ha sido considerada como un bien o servicio público, la comunicación o el Estado, un servicio. Claro, el gobierno o el Estado de alguna manera va a controlar la información, la comunicación, y esto restringe la libertad de expresión. Yo no creo que el gobierno acabe controlando la información. Yo lo que sí creo es que el gobierno va a establecer, y de hecho la ley y sus reglamentos posteriores van a establecer... Pero de hecho eso ya está sucediendo, porque fíjese usted, hay reacciones fuertes a nivel internacional y contundentes, ¿no?, en contra de esta ley de comunicación. Hay medios incautados, hay prensa perseguida, hay periodistas exiliados, hay medios de comunicación libres, independientes, cerrados. Vanguardia ha sido la primera vamos por víctima. parte. Medios incautados por ser medios o por ser propiedad de banqueros que se fueron llevando el santo y la limosna y que el Estado tuvo que incautar esos medios. De acuerdo, ¿verdad? No es que esos medios han sido incautados por alguna opinión que ellos han emitido. Ellos han sido incautados por un tema absolutamente legal, un tema además en el cual se intentó defraudar y ofender a todo el pueblo ecuatoriano. Yo no sé si recuerdan ustedes, o los compañeros, la famosa disputa de centros de poder entre Teleamazonas y TC Televisión, en donde TC Televisión y Ecuavisa, creo que los unos se decían vela verde contra los otros. Esa era una lucha intermonopólica de ellos, de manera que ese tipo de cosas lo que acaba es demostrando que esos medios lo único que eran era la punta de lanza, los caballos de batalla de grandes poderes e imperios económicos. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria, queridos invitados, y regresaremos para analizar los aspectos positivos que están implícitos en esta ley de comunicación, que para Carlos no está en vigencia, para el sector oficialista sí está en vigencia y hay que respetarla. A nuestra primera pausa publicitaria regresamos, estimados amigos televidentes.